Vamos a definir y diferenciar el contrato de opción del compromiso de contratar. Bueno, entonces el contrato de opción es un contrato preparatorio, por lo tanto es un primer contrato en el que se proyecta uno segundo. Bajo ese esquema es igual a un compromiso de contratar, pero solo el esquema, un contrato anterior o preliminar, como también se le llama, que proyecta o programa un contrato definitivo, con la diferencia de que en el contrato de opción, como dice el artículo 14-19 del Código Civil, una de las partes, también se permite que sean las dos, pero bajo la definición, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. En buena cuenta, en un contrato de opción, una de las partes queda vinculada ya de antemano o sometida ya a su decisión de celebrar el contrato definitivo futuro. Es decir, ya en el contrato de opción se encuentra la voluntad a favor de celebrar ese futuro contrato. En cambio, la otra parte tendrá el derecho de si quiere celebrarlo o no. Por eso es que, como esquema, se entiende que en el contrato de opción, correcto, quien otorga la opción, quien concede la opción, quien se somete a la opción, esa parte en realidad lo que está haciendo es formular o proponer una oferta irrevocable. Él ya lanzó una oferta irrevocable por todo el plazo del contrato de opción. Y la otra parte, si quiere lo acepta o si quiere no lo acepta. Entonces, esquemáticamente en el contrato de opción habría una oferta irrevocable, pero claro, no una oferta libre, sino nacida del contrato preparatorio de opción. Y la otra parte tendrá el derecho, la parte que llamaríamos optante, uno es el que concede la opción, otro es el que tiene el derecho de optar o no por celebrar el contrato definitivo a sola voluntad. O sea, bastará la sola voluntad del optante para que se entienda celebrado ese contrato definitivo. ¿Qué características adicionales podemos ver con este contrato de opción en relación con la otra modalidad de contrato preparatorio, compromiso de contratar? Fíjense ustedes que en el compromiso de contratar solo hay la obligación de celebrar el contrato definitivo en el futuro, pero esa obligación se va a materializar recién con que cualquiera de las partes remita su oferta y la otra parte estará obligado por el contrato preparatorio a aceptar, pero si no acepta, recién tendrá que irse al Poder Judicial para que se entienda celebrar, vía una sentencia, se entienda celebrar el contrato definitivo. La vinculación para el contrato definitivo en el compromiso de contratar es más débil. En cambio, en el contrato de opción, como ya se lanzó por el contrato de opción una oferta irrevocable, entonces el beneficiario de la opción, o sea, el que tiene el derecho de optar, o sea, el optante, simplemente va a estar a que acepte. Por eso es que esquemáticamente en el contrato de opción basta la voluntad unilateral del optante para que se entienda celebrar el definitivo. En resumen, en un compromiso de contratar, una parte recién en ejecución del compromiso lanza una oferta a la otra para que acepte o no. Y si no acepta, recién con sentencia se entenderá celebrado el contrato. Porque la vinculación era solamente para aceptar una oferta. Pero si no la aceptaba, se entiende que es una negativa injustificada y habilita al proceso judicial recién para que un juez declare celebrado o perfeccionado el contrato definitivo. Acá no, acá la vinculación es más intensa, porque ya se lanzó la oferta irrevocable del concedente de la opción y el beneficiario de la opción, ya él tiene el derecho de que el contrato se celebre o no a sola voluntad, con voluntad unilateral.
hay una especie de sometimiento de una de las partes a la otra para que con su sola voluntad se produzca el efecto jurídico. Por eso que en la teoría del derecho se llama, o se dice, que el optante, o sea, quien tiene la posibilidad de decidir a sola voluntad si se celebra o no el contrato definitivo, por eso se dice que en la teoría general del derecho, que el optante se encuentra en una posición de titular de un derecho potestativo, porque a su sola voluntad decide o no que se produzca el efecto. En cambio, el que se somete a la opción, o sea, el que concede, no es que esté obligado a celebrar el definitivo, en realidad está vinculado ya. No estás obligado, significa que puede incumplirse, ¿no? Estoy obligado, pero sea con justificación o sin justificación puede incumplir. En el caso del concedente de la opción, él no está obligado a celebrar el definitivo, y el 1419 no usa la palabra queda obligado. El 1419 utiliza la palabra vinculado, o sea, sometido a celebrar el contrato definitivo, porque él ya no puede oponer nada para impedirlo. En la teoría del derecho eso se llama estado de sujeción. El concedente de la opción está en estado de sujeción frente a la voluntad del optante, que tiene el derecho, si quiere, de celebrar el contrato definitivo, en cuyo caso bastará su sola voluntad, por lo que se considera que él tiene un derecho potestativo a producir el efecto jurídico por sí mismo. Ahora alguien dirá, ¿y cuál es la diferencia entre opción y oferta irrevocable? Porque veo que la opción genera una oferta irrevocable, entonces ¿para qué perdemos el tiempo con un contrato preparatorio llamado opción y no mejor de una vez llamémosle a esto oferta irrevocable, y que una persona pues realice una oferta muy formal de repente, y le dé el plazo del que quiera valerse un supuesto contrato de opción, y en la práctica significa lo mismo? Sí, pero hay una diferencia, que el contrato de opción permite pues una regulación más compleja de la relación jurídica. En cambio, una oferta es simplemente la voluntad unilateral de alguien para que otro decida si se celebra o no el contrato definitivo. Entonces, no se podría igualar una cosa con la otra. Además, la opción como contrato previo puede ser onerosa. O sea, tú das una opción ya, pero le estás cediendo un derecho al optante. Eso puede tener un precio, ¿correcto? Es decir, puede haber una contraprestación por solo ceder la opción, no por celebrar el definitivo, sino por solo ceder la opción. Así que es diferente una simple oferta irrevocable, donde no hay posibilidad de programar más consecuencias jurídicas, porque se trata de la voluntad unilateral de alguien para celebrar un contrato definitivo y ahí termina. Por lo tanto, él no puede obtener derechos con una oferta. El que ofrece o el oferente no puede obtener derechos con la oferta. Él más bien queda sometido a su oferta en favor del aceptante. En nuestro caso, en el Perú, la oferta es naturalmente irrevocable, a diferencia de otros sistemas jurídicos donde la oferta es revocable siempre, salvo excepciones. Acá no, acá es irrevocable, salvo excepciones. Entonces, el oferente solo queda vinculado, no se genera ningún derecho para el que ofrece. En cambio, en una opción eso es perfectamente